Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando con tres destacados economistas, los doctores Miguel Collado, Nassim Alemani y Héctor Guiliani Curi, sobre los efectos que pudo haber tenido en la economía dominicana, y afortunadamente no lo tendrá, el proyecto original de presupuesto que el presidente Luis Abinader sometió a comienzos de este mes de octubre al Congreso Nacional, atendiendo o cumpliendo con el mandato de la Constitución que obliga al gobierno central a depositar el proyecto de ley en un plazo en octubre de cada año, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, y quizás ustedes puedan tener una respuesta que está hoy en la mente de mucha gente, es decir, ¿qué pudo haber motivado al presidente de la República a tomar una decisión de esa naturaleza cuando el presidente es un hombre entendido en materia económica, es economista, y tiene en su equipo económico personas con mucha experiencia en el manejo de la economía, tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Qué se hubiera conseguido con ese proyecto de ley? ¿Y qué en el fondo perseguía? Sé que estamos penetrando una esfera un poco especulativa, pero ustedes como economistas podrían tener una idea que a lo mejor a las personas como yo o que están viendo el programa les es muy difícil entender. Señor Collado. Bueno, mira, tú en el segmento anterior, la última pregunta que contestaron mis colegas, hablabas de la confianza. Y yo por eso, yo quiero retomar eso y lo voy a tratar de enlazar con lo que preguntas. Para mí, en estos momentos se necesita confianza, pero no es algo coyuntural, es algo que luzca permanente. Y los últimos estudios, vamos a decir, han demostrado que lo mejor para enviar confianza a los agentes económicos son aquellos ajustes fiscales que se hacen desde el punto de vista del gasto, y de ahí puedo diferir de algunos de los colegas, y no con impuestos. Entonces, a nosotros nos extraña cómo todo este ruido por tratar de recaudar menos de 22.000 millones de pesos. Y en realidad el sentido no lo entiendo. Y hablando de confianza, nosotros hubiésemos preferido dos elementos. Uno, la ley de responsabilidad fiscal que ya mencioné anteriormente, y otro hubiese sido lo ideal en esta ocasión, que el ajuste hubiese estado ayudado con reformas estructurales, empezando por una tributaria que bajara impuestos y distribuyera la base impositiva. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura en la que tenemos dos cosas, dos elementos. Uno, erosión de las mismas bases por el efecto natural de la disminución de la actividad económica y el efecto del aumento de la informalidad. O sea, la informalidad en este país definitivamente, y con todo lo que esto conlleva en términos del peligro de actividades formales bien organizadas desde el punto de vista criminal incluso, me refiero. Esta coyuntura lo que manda es un alivio impositivo, y eso ayudaría a la misma economía, por lo que dije anteriormente, de cómo deben hacerse los ajustes, y ayudaría también a disminuir menos las bases impositivas. Y hay un elemento importantísimo que no se ha mencionado, y es que este presupuesto descansa más de 87.000 millones de pesos en venta de activos, que no se ha dado detalle todavía, porque el único que expresa el documento del presupuesto es que estaría sujeta a la aprobación del Congreso, y se determinaría el valor de mercado de aquellos activos que se piensan vender, y ahí tampoco no hay información en realidad. Uno especularía si es Punta Catalina, si hay otros activos del FOMPER, de acciones de Itabo, Jaina, u otras empresas relacionadas. Y eso es importante porque todavía eso está pendiente de esos 87.000 millones, empezando porque necesitarían la aprobación del Congreso. Mira, yo, como te digo, o sea, es muy difícil saber qué buscaba el gobierno introduciendo esa medida. Evidentemente lo que busca es ingresos.
ahí quizá la única medida, que era una medida que estaba contemplada en el presupuesto anterior, era el nuevo impuesto a los servicios digitales. Lo que pasa es que en esta coyuntura es muy complicado. El servicio digital, que es un escape a esa clase media, que es básicamente a la que le está cayendo todos esos impuestos nuevos, tú decirle que tú le vas a cobrar ahora un porcentaje adicional por todas las compras de servicios digitales, cuando tú tienes una economía todavía parcialmente cerrada, que donde no hay ningún otro tipo de cosas que hacer, un toque de queda todos los días hasta las 7 o 9 de la noche, dependiendo del día de la semana. Entonces era un poco contraproducente vender esas figuras impositivas nuevas. Y como bien mencionaba Miguel, es algo que te generó mucho ruido para lo poco que te iba a recaudar. O sea, 20 y pico de mil de millones de pesos, son 300, 400 millones de dólares, cuando acabamos de emitir 3.800. Entonces, creo que era si se necesitaba más dinero, pues sencillamente, ¿por qué no financiar esa parte que faltaba y dejar eso para una reforma? Ya como bien mencionaba Héctor, cuando se pudiera hacer una reforma ya con una economía en la senda de la recuperación, porque desde marzo estamos hablando como que sabemos cuándo esto se acaba. Primero era tercer, cuarto trimestre del año. Ya estamos el año que viene, pero todavía no sabemos cuándo esto se acaba, porque todos los análisis están hechos bajo la premisa de que prácticamente se apaga el switch en enero, el 1 de enero, y todo vuelve a la normalidad, lo cual no es cierto todavía. Ojalá que sea así, pero todavía no sabemos cuándo volvemos a esa normalidad. Y muchas de las cosas que se están contemplando es basado en el argumento de que todo vuelve a la normalidad. Para que tengan una idea, los ingresos proyectados en el presupuesto para el año que viene son todavía inferiores a lo que se estaba proyectando en el año 2019. O sea, el presupuesto contempla menos ingresos que lo que se tenía en el año 2019 y un gasto muy por encima. Entonces, otra cosa importante que no hemos tocado es que en enero se ha anunciado de que se acaban todos los programas sociales que nacieron a raíz de COVID, como es FASE, Quédate en Casa y PATI, que le va a quitar entonces a esa clase más vulnerable todo ese ingreso. ¿Y qué va a pasar en ese momento si todavía no se ha reabierto la economía? Entonces, todos esos son factores que van a incidir bastante y queda mucha incertidumbre sobre la mesa sobre la realidad de qué realmente se puede cumplir, y por eso mantengo la premisa de que lo mejor hubiese sido seguir financiando eso con deuda y resolver el problema después, y no la introducción de esos nuevos impuestos. Mira, Miguel, yo creo que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional lo dijo bien claro en marzo, y creo que lo había dicho en este programa el viernes pasado. Gasten y guarden la factura. Este es un tiempo de gasto. En todos los países, yo revisé la base de datos del Fondo Monetario Internacional, y como dije en ese momento, solo 3 países, más yo diría 2, porque el Sudán no contaría aún como un país, porque no tienen hasta ni sistema tributario. Egipto y Turquía por circunstancias especiales. Son los únicos países que han introducido alguna figura impositiva. En realidad, todas las leyes de responsabilidad fiscal la han tenido que dejar de lado, hasta en la Unión Europea. Porque básicamente hay un problema de una caída del gasto que determina las fluctuaciones en el corto plazo de la producción y el empleo. Lo determina el gasto de consumo, que se ha caído, el gasto de inversión, que no lo va a haber si no hay consumo, y también las exportaciones, que también se cayeron. Y una parte importante de las exportaciones de la República Dominicana son exportaciones de turismo, la cual van a depender en nuestro éxito en reducir el virus. Y fíjate otra vez esto de los rebrotes en los países europeos, otra vez incremento en los Estados Unidos. Oye, tú vas a venir a la República Dominicana a turistear porque te den un seguro de un sistema hospitalario del cual tú no conoces y el cual no tiene la calidad del de España, ni si tú ves muchas de las medidas del gobierno anunciadas, tú te preguntas, pero ven acá, ¿en qué están pensando? Y déjame decirte, yo creo que el presidente, al tener el pulso político, es el que tiene que monitorear ese tipo de propuesta que le hace su equipo económico. En términos económicos,
aumento de impuestos en una recesión es un no. Eso es economía 101. ¿Creen ustedes entonces que el tema del presupuesto, el texto del presupuesto, no se discutió ampliamente a nivel de especialistas dentro de la administración Abinader? ¿O hubo falta de discernimiento? ¿Hubo falta? De discernimiento político. Esa es mi experiencia también. Aun cuando haya personas muy experimentadas, porque como yo he dicho en ocasiones anteriores, el gobierno pudo haber financiado ese presupuesto con los vencimientos de las emisiones del Banco Central de la misma manera que lo hizo durante el gobierno de Danilo Medina. Y mira, no se hubiera sentido en la economía, pero no lo hizo. Entonces, es decir, a veces me da la impresión de que hay una falta de coordinación y también probablemente hasta de entendimiento del impacto de las políticas. Aparentemente en el país se han estado levantando muchas expectativas, creciendo las expectativas con relación a la venta de activos del Estado Dominicano. Pero los fondos que se obtendrían por la venta de un gran activo público, ¿no?, del Estado Dominicano, no tendrían efecto para presupuestos posteriores, sino para el presupuesto de ese año. Vamos a poner que vendamos un activo del Estado Dominicano por 80,000 millones de pesos. Realmente eso se consumirían en un año o un año y medio. No perdería el Estado Dominicano. Quiero advertir que yo soy de acuerdo en que la importancia de la actividad privada, incluso en la economía, y no me parece muy productivo que un gobierno pierda su tiempo, compita con el sector privado en la venta de productos, de bienes y servicios. No, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero no se han levantado demasiadas expectativas con relación a la importancia de la venta de activos del Estado Dominicano. Punta Catalina, los ingenios del Estado que deben ser modernizados, porque la mayoría de ellos, los que están todavía en poder del Estado Dominicano, son obsoletos. Sí, bueno, definitivamente habría que ver el contexto en el que estamos, en un contexto, en una contracción económica. Nosotros esperamos que todavía en el 2021 la economía dominicana en términos de Producto Interno Bruto va a ser alrededor de un 4% más pequeña. No vemos, aunque crezca un 5% como estiman las autoridades, en realidad todavía habrá una contracción si uno la compara con el año 2019. Entonces tenemos un tema de ingresos y tenemos que buscar los mismos. Una de las vías que se ha planteado, y me refería a unos más de 87 mil millones de pesos que están planteados en el presupuesto, es precisamente la venta de activos. Tal vez no sea el momento ideal, tal vez no, yo hubiese preferido que esos activos o esos ingresos fueran destinados a un fondo particular, como plantea el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que existe actualmente, que bien se pudo haber aprobado, aquí hago un paréntesis, aprobado con una cláusula que lo contempla, una cláusula de escape en situaciones como esta, transitoria, pero le hubiese dado más credibilidad a tratar de llegar a una reducción del déficit de 9% del Producto Interno Bruto a 3% como se plantea en este año 2021. Entonces, bueno, ese es uno de los mecanismos que se ha buscado y entendemos que es válido. Compartimos, igual que tú, Miguel, la idea de que el Estado debe concentrarse en otras actividades prioritarias y esto ayuda, este desprendimiento de este tipo de activos, y hay que comprender entonces, en consecuencia, la coyuntura en la que nos encontramos y, como decía, por diferentes factores, incluyendo la misma disminución de la actividad económica, las menores recaudaciones. Doctor Alemani. Sí, yo creo que
si bien es cierto que se ha creado cierta expectativa con el tema, como tú bien mencionabas, el ingreso que tú vas a percibir, lo vas a percibir en un año. Y evidentemente, si vendes el activo, pues ya no seguirás percibiendo ese ingreso. Pero por otro lado, se generan más eficiencia, porque por lo general, aunque no es una regla de oro, pero por lo general, el privado administra mejor los activos que el público, que el sector público. Entonces, en ese sentido, se pueden generar eficiencias mayores, y también te quita una serie de gastos por parte del gobierno con relación a esos activos, principalmente aquellos que ya no están bajo un esquema de alianza sector público y sector privado como existen actualmente, principalmente en el sector energético. Ya ese es otro tipo de activo, y eso que se contempla. El presupuesto, como se mencionaba al principio, solamente menciona que van a ser activos de la CDE y del FONPER. No menciona específicamente cuáles, pero uno tiene una idea por los activos que están ahí dentro de cuáles pueden ser esos proyectos. Y si bien es cierto que pueden generar un ingreso importante para el Estado, evidentemente cómo se haga y cómo se estructure esa venta va a ser lo fundamental. Uno, porque no es justo evaluar el proyecto hoy bajo un esquema de crisis que quizá el año que viene, cuando ya habemos pasado la crisis, o sea, el descuento al proyecto va a ser menor. Otro va a ser cómo se negocie. Y por poner un ejemplo, Punta Catalina, que es el proyecto quizás más grande que tenga, el activo más grande que tenga el gobierno, que se pueda vender con relativa facilidad, nadie te lo va a comprar si no es a través de un PPA con el propio gobierno para la venta de energía. Pero ya entonces tú entras en el juego de se construye Punta Catalina para recibir energía barata por parte del gobierno, pero al momento que tú lo vendas con un PPA, hay una relación inversamente proporcional entre qué tan alto sea el PPA para la rentabilidad del inversionista y entonces qué tan cara le va a salir la energía al gobierno, porque uno va en función de la otra. Entonces ese juego va a ser lo que te va a generar, ahí es que hay que buscar el punto de equilibrio entre qué es lo que más le conviene al gobierno, en el sentido de que por qué tanto lo vendo, porque mientras más cara venda Punta Catalina, por ejemplo, más cara me va a salir la compra de energía futura que le tenga que hacer al proyecto. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que estructurar bien. No es sencillamente vender un activo como si fuera un commodity, sino que hay ciertas complejidades en términos de tasa de cuento y todo ese tipo de cosas que hay que aplicarle a ese tipo de proyectos. Doctor Giuliani, no nos queda mucho tiempo. Mira, Miguel, 2 minutos. Ok, mira, el Estado Dominicano, a veces tenemos nosotros la impresión, el Estado Dominicano no ha sido fiscalmente irresponsable. Básicamente aquí la presión, el coeficiente de deuda era 41-42% del PIB, eso del sector público no financiero. Mira, con relación a la venta de los activos del Estado, yo creo que ese va a ser un problema. Y va a ser un problema de cómo el país los reciba. Y te voy a decir por dónde yo creo que va a querer ir el gobierno y los sectores y ciertos sectores del gobierno. Van a querer que sean inversionistas extranjeros para que entre un flujo de dólares a las arcas del Estado y al Banco Central. Pero en realidad, para poder hacer esa venta de esos activos viables, hay que llevar la venta de ese capital accionario al pueblo. De la misma manera que Pinochet lo hizo en Chile. Y estoy hablando de un dictador de derecha. No estoy hablando de Maduro ni nadie. Eso lo hizo un dictador de derecha. Entonces tú le das participación al país a través que participen en el capital accionario de esa empresa. Y si no, van a tener también grandes dificultades en que la población lo acepte, porque lo van a ver como algo que se le está entregando a los empresarios y que va a acelerar la desigualdad del ingreso aquí en el país. Bueno, yo creo que me queda una sola última pregunta y 1 minuto para responderla, 1 minuto y medio. ¿Cómo terminaremos nosotros el año en curso? ¿Terminaremos bien con posibilidades de mejorar en el 2021 o entraremos el 2021 con un ambiente de incertidumbre como la que hoy todavía existe en la República Dominicana? Señor Collado.
El 2020 lo terminaremos no con el optimismo que expresan las proyecciones oficiales. Nosotros entendemos que definitivamente la contracción será mayor. Sí, la economía empieza a dar signos de que está contrayéndose menos y eso es lo que uno esperará en los meses subsiguientes y con posible crecimiento en el 2021, lo cual no quiere decir que en el 2021 vamos a recuperar ni siquiera los niveles que teníamos en el 2019. Yo repito, el PIB en el 2021 va a ser inferior al que teníamos en el 2019 en términos de su volumen, en términos del PIB real. ¿Y por qué? Bueno, porque ha habido gran quiebra de empresas, desempleo, y la actividad principal, que es el turismo, todavía no se recuperará en el 2021, desafortunadamente. Bueno, yo creo que todavía lo que el resto del año y principio del año que viene va a ser vamos a seguir teniendo grandes retos en términos de actividad económica. Ya se pidió una extensión del estado de emergencia, lo que te dice que la coyuntura actual no va a llegar hasta diciembre, que era algo que no se pensaba a principio quizás los primeros meses de la pandemia. No se pensaba que íbamos a llegar con un estado de emergencia a diciembre. Todo va a depender al final del día de la vacuna, de la cantidad de contagios, de los rebrotes a nivel internacional. Hay muchos factores que no controlamos nosotros. Nosotros solamente podemos hacer la parte interna, pero todavía sigue habiendo mucha incertidumbre para el año que viene, dependiendo básicamente del contagio local, que está ligeramente controlado, del internacional que pueda llegar y evidentemente de la vacuna, que es el factor principal. Doctor Giuliani, muy brevemente, por favor. Si no hay solución al COVID, la economía va a seguir débil porque no va a haber gasto social. Y también si se descontinúan los programas, FASE, quédate en casa, la situación para el año que viene también va a desmejorar. Bien, caballeros, muy agradecidos, realmente muy agradecidos por la oportunidad de tratar un tema tan complejo con tanta franqueza y tanta profundidad por parte de ustedes. Y a los amigos televidentes, nuevamente gracias por acompañarnos durante esta penúltima hora de la noche. Les deseamos un buen resto de ella y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.